Saludos, Adiel. ¿Cómo estás? Muy bien, Doc. Muchas gracias por la invitación. Adiel, preséntate ante el grupo. Cuéntanos un poquito acerca de ti, acerca de lo que haces. Sé que tienes una larga trayectoria. Yo soy Adil García. Actualmente soy jefe de división en un sistema de alto rendimiento prehospitalario en Estados Unidos. Es una suburbia de Kansas City. Mi formación inicial fue como paramédico de combate en el ejército americano. Después, entré a la universidad después de esos 4 años activos en el ejército. Entré a la universidad, subsecuentemente fui director de la carrera de paramédicos en la Universidad de Texas. Estuve ahí casi 10 años y he estado en educación uh, secundaria, ¿verdad? Que es high school, y en educación al nivel de la universidad. Entonces, actualmente, aparte de ser jefe de división en este sistema prehospitalario, soy profesor también de la carrera de paramedicina en una de las universidades aquí. Y, y al igual que tú, me encanta la docencia y mi hobby es el desarrollo de medicina internacional, mayormente para la audiencia y nuestros colegas de habla hispana. Excelente. Y sé que tienes varios programas que has trabajado en el extranjero. Uno de ellos específicamente es el tema del Pit Crew CPR. ¿Cómo le llaman en español? ¿Cómo RCP de alto rendimiento? Pero Pit Crew. Así, sí, como mencionas, mi maestría es en docencia, entonces ahí empecé a ver cómo se diseñaba y cómo se desarrollaba educación. Entonces empecé a desarrollar ciertos programas. Entonces el Pit Crew, el nombre que a mí prefiero, me gusta, es reanimación de alta perfusión. Ok, muy bien, muy bien. Pero obviamente tiene varios sinónimos, ¿verdad? Claro. De alta calidad, de alto rendimiento. A grandes rasgos es muy, muy similar o casi, casi lo mismo, con ciertos variantes. Pues la razón por la cual estamos grabando este episodio hoy es específicamente discutir el tema de la reanimación en el paciente con COVID, específicamente el tema del uso de dispositivos de compresión mecánica en la RCP versus la RCP normal. Y la RCP, cuando digo normal, no me refiero a la RCP inclusive tradicional, me refiero inclusive a la RCP de alto rendimiento, de alta perfusión, el Pit Crew CPR. Entonces, sentando un poquito las bases del problema, el, uno de los retos que tenemos con el manejo de este paciente es el hecho de que la reanimación cardiopulmonar es un procedimiento que genera aerosoles. Cuando el paciente se comprime, exhala y esa aerosolización es un riesgo para el personal alrededor. Y el reto del manejo de este paciente, aparte de sacarlo del paro cardíaco y proteger el cerebro en ese proceso y corregir el problema clínico que tiene, es minimizar el daño o la exposición y la contaminación del personal alrededor. Entonces, en el nuevo algoritmo de la American Heart Association para el manejo del paciente en paro cardíaco con COVID-19, se está recomendando la implementación de los dispositivos de compresiones mecánicas con una salvedad importante. Y es que la data actualmente es un poquito paradójica en el sentido de que uno pensaría que un equipo que está diseñado para garantizar una perfusión excelente debe estar recomendado por todos lados, debería demostrar un verdadero beneficio. Sin embargo, no solamente el desarrollo, o sea, no solamente ha sido el desarrollo de los equipos mecánicos, sino también ha sido el desarrollo del componente humano que está haciendo la RCP de alto rendimiento, de alta perfusión. Entonces, el efecto ha sido que el performance, la ejecutoria de los equipos humanos con la RCP llamado tradicional, pero sigue siendo RCP de alto rendimiento,
es comparable con el de una máquina. Así Entonces, es. desde el punto de vista de ciencia, no podemos decir que el no usar un dispositivo mecánico es inferior al RCP. Cuando digo tradicional, me refiero al extremo de alto rendimiento, de alta perfusión de la reanimación tradicional. Entonces, Exacto. viéndolo en ese contexto, que es el contexto común y corriente de la data hasta este momento, la recomendación cada vez está más abajo en el sentido de que no hay un beneficio directo. Sin embargo, entra el COVID-19 y eso nos plantea un escenario bien diferente, y es el hecho de que ahora el dispositivo mecánico me remueve a un individuo, así que limito la cantidad de personas que están en la reanimación y evita la exposición de más personas. Entonces, eh, el gran caveat o la gran salvedad que hay que hacer con esto es que la implementación, y aquí es donde tú entras, porque esta es tu experiencia, esta es tu expertise, la implementación de estos dispositivos en la práctica clínica es uno de los factores que más dificultad le trae a los sistemas que lo están tratando de hacer. La gente piensa que sencillamente es comprar el equipo, meterlo en la ambulancia y con eso estamos listos. Y entonces, el no implementarlo adecuadamente es, hace perder el beneficio que la máquina puede traer. Entonces, Absolutamente. quiero que nos hables un poco acerca de tu experiencia, no solamente en la implementación en tu sistema, sino en el coaching, en la consultoría a los sistemas que quieren hacer esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el desarrollo de estos programas? Entonces, para ponerlo en contexto, la experiencia va a ser y la recomendación va a ser diferente si tú me preguntaras el día de hoy acerca de los dispositivos de RCP mecánico, ¿verdad? Porque tendría dos respuestas. Una de hace, vamos a llamarle 6 meses, cuando el COVID-19 no existía, y una de el día de hoy con los problemas del COVID. Entonces, para resaltar un poco lo que acabas de decir, estás en lo cierto. Absolutamente los estudios, la ciencia nos dicen que no hay beneficio con un dispositivo RCP mecánico a una persona, a un reanimador que está haciendo RCP, llamémosle de alta perfusión. Entonces, actualmente en mi sistema usamos los dos tipos, hay varios, pero vamos a decir que hay dos tipos mayores de dispositivo de RCP mecánico. Uno de pistón y otro um, La banda. de banda. La palabra se me escapaba. De pistón y de banda, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos los dos. Entonces, hace 6 meses mi recomendación hubiera sido los primeros 10 minutos de una reanimación son los más importantes. No interrumpas las compresiones intentando poner un dispositivo. Entonces, manéjalo con personas que han estado entrenados en RCP de alta perfusión, sean los primeros respondientes bomberos, sean policías que implementamos en nuestra comunidad o sean los mismos paramédicos. Entonces, por lo menos esos 10 minutos, en mi sistema nos tardamos 20 minutos y después consideramos aplicarlo. Eso cambia, a si me preguntas mi recomendación el día de hoy con un paciente con COVID. ¿Por qué? Por varias razones. Y tú mencionaste una de ellas. Número uno, va a limitar el número de reanimadores necesarios para esa reanimación. Entonces, si no tenemos que involucrar más gente, mejor para evitar o mitigar ese riesgo de contaminación. Número dos, este dispositivo no se va a cansar. Entonces, una vez más, no estás rotando más y más reanimadores. Y número tres, el dispositivo no se va a contagiar. Sí se va a contaminar, entonces hay que asegurarnos que después de la reanimación se descontamine de manera apropiada, pero
esas tres cosas, ¿verdad? No vas a necesitar más reanimadores, no vas a necesitar rotar más reanimadores porque el dispositivo no se va a cansar y no se va a contagiar. Por eso, hoy en día, mi recomendación sería, usen el dispositivo lo antes posible. Pero, una vez más, no porque es mejor, pero porque va a evitar riesgos a los reanimadores. Entonces, tienes razón. Muchas veces queremos comprar equipos de cualquier tipo, a veces de la vía aérea, a veces de controlar hemorragias, etcétera, porque pensamos que el equipo va a sustituir nuestro juicio clínico. Y decimos, ¿sabes qué? Esto lo va a mejorar. Y no nos tardamos lo suficiente en entrenar con esos equipos. Entonces, si tú me dijeras a mí, ¿cuánto se tardan ustedes para poner ya sea el dispositivo RCP mecánico de banda o de pistón a estos pacientes? Pues, si te fuera sincero, yo creo que unos 3 o 4 minutos. En cada interrupción nos gustaría pensar que alguien va a empezar las compresiones, aunque sean 20 o 30 antes que se necesite quitar para hacer el siguiente ajuste. Ahora, si le preguntaras a otros sistemas de alto rendimiento, y uno de ellos es de California y ha tenido un gran auge y ha estado recientemente en muchas revistas y eso, ellos dicen que pueden poner el dispositivo y ellos usan el de banda en menos de 50 segundos. Entonces, eso es muy, muy bueno. Pero sí se toma una práctica continua y constante para lograr ese tiempo. Y una vez más, sabiendo que ya puesto no tiene mayor ventaja. Ahora, otra de las cosas que no hacemos en mi sistema, cuando estamos haciendo reanimación pit crew, la hacemos en el lugar que encontramos a la persona. Quiere decir que si es en el pasillo de salchichonería, en el supermercado, allí lo trabajamos. Si es en la casa, allí lo trabajamos. Para, para ponerlo sencillamente, no trasladamos a gente muerta. En el lugar, después de ciertos minutos, 25 minutos si el paro no fue presenciado o no tiene un ritmo inicial desfibrilable, o 45 minutos si el paro fue presenciado y tiene un ritmo inicial desfibrilable. Después de ese tiempo en el sitio determinamos si continuamos o no. Pero la única vez que el paciente se va a poner en una ambulancia y se va a trasladar muerto es porque hay un problema de seguridad, o sea, la escena es insegura, entonces no lo vamos a llevar. Aparte de eso, tiene que ser un retorno a la circulación espontánea. Entonces agarramos este dispositivo de RCP mecánico y se lo ponemos al paciente sin encenderlo, porque ya recuperó el pulso, pero se lo ponemos porque si en ruta al hospital vuelve a caer en paro, el paramédico no se necesita levantar, se queda sujeto con su cinturón de seguridad y aplana un botón y ya empieza las compresiones continuas. De hecho, en la prensa ha salido en algunos aspectos ha salido una tergiversión de la noticia de New York. O sea, lo que tú estás describiendo es la práctica correcta desde hace ya más de 10 años de los sistemas de alto rendimiento. El mejor resultado de estos pacientes es que recuperen circulación espontánea en la escena. Y hoy en día estamos cuestionando si una pausa de 50 segundos es mucho. Yo siempre comparo la pausa en las compresiones con la adenosina. Yo digo, dale adenosina a un individuo y tú en un par de segundos ves como de momento le da este dolor, se marea. Y esto es un corazón que, bueno, mala perfusión, pero es mejor perfusión que la que estás generando con tus compresiones. Entonces, el efecto de interrumpir esas compresiones es catastrófico. Y si estamos cuestionándonos 50 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, y por otro lado sabemos que las compresiones son pésimas en el camino, sabemos que este paciente no hay ningún manejo eh, típico que no pueda recibir en la escena. Entonces, el público
la expectativa de que los paramédicos se lo van a llevar y va a seguir corriendo con el paciente, realmente tenemos que comandar esa escena y entender de que el manejo del paciente es lo primero. Y por lo general no hay mayores problemas. La notable excepción es, como acabas de decir, un aspecto de seguridad. Un debate interesante es los pacientes que, o sea, los sistemas que trabajan en jurisdicciones que tienen programas de ECMO bien agresivos, que dirían, tráeme a este paciente lo antes posible. Entonces uno dice, ¿dónde tiramos la línea? ¿Dónde decimos, vamos a sacarlo? Sí, es interesante discutir para otra ocasión, porque no, estaríamos una hora discutiendo específicamente decidir qué pacientes, a pesar de que hay ECMO disponibles, se benefician de que lo saques en la escena y entonces te lo lleves y que le hagan el ECMO, que le vayan a hacer lo que le vayan a hacer, versus qué pacientes lo mejor es no verte lo antes posible. Por ejemplo, el paciente que tiene un trauma severo, sabemos que el tiempo en la escena es peor. Entonces, ahí hay mucho debate todavía y ciertamente puede en un futuro el péndulo puede irse al lado de transporta antes o quizás, mira, vamos a utilizar esto solamente en un subgrupo de los pacientes en paro cardíaco que puedan ser elegibles. Y de hecho, en algunos lugares los protocolos de inclusión pues, requieren gases arteriales y otras cosas más. Pero sin entrar entonces en esto, el lugar de la reanimación ha sido también otro debate, porque queremos limitar la cantidad de personas que entran a una reanimación. Eso es fácil hacerlo en el hospital, no es fácil hacerlo quizás en la calle. Ciertamente queremos que haya un ambiente ventilado que minimice la exposición a esos aerosoles por parte del paciente. Entonces, narraste en la implementación el hecho de que toma un tiempo colocarlo. Entonces, cuando, pensando en el sistema que no tiene ECMO en este momento, ciertamente este no es el mejor momento para comprarlo y ponerlo en las ambulancias y esperar que el sistema pueda ejecutar satisfactoriamente. Y quiero hacer un punto antes, porque lo que te quiero preguntar específicamente es, ¿qué tiempo le toma a un sistema que está empezando a alcanzar esa madurez en el uso de estos dispositivos? O sea, ¿cuál será la proyección? Pero a lo que quiero llegar es también a la misma vez verlo desde la perspectiva de un sistema que no es todavía lo suficientemente maduro para entender cuáles son sus resultados. O sea, en otras palabras, no está midiendo el resultado de los pacientes en paro cardíaco. O sea, no tiene un número objetivo, un número real. No es que me digan sencillamente, no, sabemos que los números son bajos. O sea, quiero saber un número con punto decimal. Quiero saber cuánto es la sobrevivencia. O sea, eso tiene que estar de alguna forma cuantificado. Hubo tanto número de pacientes en este periodo de tiempo y hubo tanto porcentaje de egreso a los 30 días con un CPC, un CPC de tanto superior. Entonces, los sistemas que no están haciendo esto están partiendo de la nada a implementar algo. Entonces, con la salvedad de que lo primero que un sistema debe empezar a hacer es empezar a medir esa data, y eso lo puede hacer concomitantemente, pero tiene que estar midiendo la data, asumiendo que un sistema ya está ahí, ya está dando sus primeros pasos, ya tiene una infraestructura, o sea, está viendo el problema como un problema, un trabajo en equipo, está viendo que el implementar esto solamente añade un par de puntos porcentuales mayor en sobrevivencia. Es la suma de RCP, de las instrucciones por el despachador, AEDs en la escena, los primeros respondientes comenzando la RCP, un sistema tiered, un sistema de múltiples proveedores en la escena, cath lab, cateterismo disponible, hipotermia terapéutica. O sea, todas estas intervenciones, cuando se suman, el pequeño aumento en el porcentaje que cada uno de ellos incrementa, es lo que da la visión global. Entonces, un sistema que todavía no está ahí, pero entiende eso y tiene los ingredientes para ponerlo en función. ¿Cuál ha sido tu experiencia implementando esto?
Antes de responderte, yo creo que tú y yo podemos hablar de esto por 2 o 3 horas, porque acabas de tocar varios puntos que me encantaría poder elaborar, ¿no? Entonces, este, eh, tienes razón. Hablabas de una interrupción vamos a llamarle 50 segundos a 3 minutos para poner este dispositivo. Eh, por eso mi recomendación, si yo tengo que hacer una pausa de 50 segundos a 3 minutos, a mí me gustaría hacerla después que ya reanimé al paciente lo más que pude por 20 minutos. Y por eso nosotros nos demoramos 20 minutos. Ya si alguien dice, eso es demasiado, yo diría, bueno, no lo apliques en los primeros 10 minutos. No llegues al paciente y interrumpes tu reanimación de alta perfusión por 3 minutos para ponerle ese dispositivo. No, mejor reanímalo lo mejor posible por esos 10 minutos, dale esa mejor oportunidad, porque obviamente sabemos que científicamente está vinculada el tiempo del paro cardíaco con la sobrevida. Y la sobrevida no es solo el retorno de la circulación espontánea, sino es dado de alta del hospital neurológicamente. Como tú mencionabas, tal vez con una escala de CPC, ¿verdad? Para medir cómo está el cerebro. No queremos mandar vegetales a la casa, ¿verdad? Y alguien que no funcione y esté en este estado por años y años. Entonces, implementar esto no es nada sencillo, dependiendo en qué tipo de sistema estás. Para darte una idea, nosotros tenemos 1000 elementos en nuestro sistema. Más o menos 800 de ellos son bomberos y 150, 200 son paramédicos. Entonces, para yo implementar no solo un dispositivo de RCP mecánico, pero yo diría cualquier nueva herramienta. Por ejemplo, hace 3 años introducimos el iGel. El año pasado introducimos el Zoll Monitor, que cambiamos de otra compañía. Cualquier nueva herramienta nos tarda para introducirla más o menos 3 meses, porque hacemos un entrenamiento solamente de información. Este es el nuevo dispositivo. Y luego hacemos un entrenamiento virtual. Y luego hacemos un entrenamiento face to face, cara a cara, presencial. Y luego hacemos un entrenamiento, llamémosle de piedra arquitectónica. No sé si es la traducción de capstone. O sea, todo lo que te enseñé en los últimos 2, 3 meses, ahora lo vamos a ver en un escenario real, como si estuvieras tratando un, a un paciente real. Y esta es la educación basada en evidencias, ¿no? De estos pasos. Hay muchos errores que se pueden cometer al diseñar instrucción y una de ellas es cognitive load error, o sea, le das demasiada información a alguien y termina no aprendiendo nada o muy, muy poco. O lo aprende en Entonces, un aislamiento, no lo aprende en el contexto de cómo tiene que operar, o sea, lo aprende en un ambiente muy protegido y no toma en cuenta los factores humanos que aplican cuando estamos en el ambiente donde tiene que estar operando. exactamente. Y los pedagogos le llaman eso transfer of knowledge. O sea, se puede transferir este conocimiento, pues si lo hiciste en una mesa, arriba de una mesa, entonces no se va a transferir cuando tienes que intubar, por ejemplo, en el suelo. ¿Sí me explico? Dreyfus en acción. Eso, tiene que ser alguien proficient o experto para poder aplicarlo de inicio. Alguien que está todavía en una fase apenas de competencia, ahora es que está empezando a experimentarlo. No necesariamente es Absolutamente. transferible todo el mundo a la misma vez. Sí. Y otro punto que tocaste que me encantó es la medición. O sea, te tienes que medir. Cuando alguien me pregunta, oye, Adil, tú dices que trabajas en un sistema de alto rendimiento, ¿qué quiere decir eso? Yo siempre les explico lo siguiente. Un sistema de alto rendimiento es alguien que está interesado en la mejoría constante y continua. Y me dicen, pues yo estoy interesado en eso, pero para demostrar que de veras estás interesado y comprometido con esto, te tienes que medir y luego tienes que hacer tus mediciones transparentes, porque a veces no eres tan bueno como piensas. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál fue el número Utstein, que es mayormente como
lo están tratando de hacer un estándar internacional. En Europa se usan otras herramientas, pero el CARES Registry, el registro de paros cardíacos en Estados Unidos es lo que utiliza. Entonces ya sabemos que estamos comparando la misma cosa. El año pasado tuvimos un número Epstein de 50.8 en mi sistema. Éramos, si no me equivoco, como el 8 o el 9 en todo Estados Unidos. Oh, Entonces, ¿cómo llegas a eso? Te tienes que medir. Y tú mencionaste, no solo medimos cuántos paros cardíacos, medimos cuántos fueron por trauma. Porque en mi sistema, si tienes un paro cardíaco secundario a trauma, no lo trabajamos. Lo declaramos muerta en la claro. escena. Obviamente, la ciencia nos dice que estos tienen muy, muy mal resultado, ¿no? Pero aparte de eso, ya que los dividimos, era cuántos tuvieron un ritmo inicial desfibrilable, cuántos tuvieron retorno a la circulación en la escena, cuántos fueron ingresados al hospital, cuántos fueron dados de alta en el hospital, cuál fue la escala, el número de escala de su rendimiento neurológico. Todo esto, y luego es un algoritmo y luego te da ese número Epstein, ¿verdad? Entonces, tienes razón, no puedes decir que tú estás comprometido con mejorar un sistema si no te mides. Si dices, nosotros somos muy buenos, y decir, ¿cuál fue tu número Epstein el año pasado? No, pues no lo sé. No puedes decir Cero por eso, ciento. seriamente, sí. Entonces, ese es un excelente tema que tocaste. Esto va con todos los otros, por ejemplo, hay programas de ECMO. Esos, ese es un protocolo muy extensivo y a veces eligen no trabajarlos en la escena porque lo mejor es el transporte. Bueno, ahí no puedes esperarte 20 minutos para poner el dispositivo RCP mecánico, eligen ponerlo al principio y transportarlo, porque los está esperando un equipo de expertos, ¿no? Para hacer el ECMO. Igual con salas de cateterismo, más y más las salas de cateterismo casi son de directo ingreso en nuestro sistema. No es nada raro llegar la sala de urgencias. Para ese entonces ya recuperamos el pulso, ya tomamos un electro de 12 derivaciones, ya lo transmitimos y el urgenciólogo dice, los están esperando. Y el ingreso literalmente es de minutos y en minutos les están realizando un cateterismo. Y, Entonces, esa es la realidad acá, ¿no? es que también, o sea, yo cada vez más y más estoy viendo o pienso el paro cardíaco, cuando pienso RCP, estoy pensando en unas patologías específicamente. O sea, no es imposible pretender que esta intervención resuelve todos los problemas. O sea, por ejemplo, eh, cuando estabas hablando sobre reanimación de trauma, que yo tengo otros episodios sobre eso en el podcast y me gusta hablar mucho sobre eso, y yo digo, sí, yo los reanimo, solo que no le doy compresiones. O sea, descomprimo el pecho, descomprimo el Exacto. pericardio, le doy líquido, manejo la hipoxia. Son las causas Exacto. que sé que podemos tratar. Le da Fuera de eso, no, sangre. exacto, ya fuera de eso no se le hace más nada, porque no van a tener buen resultado. Entonces, si puedo hacer eso antes de que se vaya en paro, mejor todavía. Entonces, Causas si uno reversibles, ¿no? entiende, exacto, y si uno entiende que la causa del paro de este paciente es manejable con ECMO, entonces hace perfecto sentido. Si no tiene sentido manejarlo con ECMO, transportarlo a un hospital con capacidad de ECMO, con compresiones mecánicas, no tiene mucho sentido si lo miramos desde Exacto. ese punto de vista. El paciente con COVID, aquí, si está dentro del hospital, que es un escenario diferente, ya probablemente está intubado, está pronado, tiene otras consideraciones que pueden estar ocurriendo. Una consideración importante, porque aquí no estamos siguiendo, no estamos discutiendo el algoritmo tal y como está redactado, pero una de las consideraciones importantes al principio es considerar si es apropiado la reanimación en primera instancia. Hay pacientes que por sus comorbilidades no debemos estar ya reanimando, y volviendo a esta discusión específicamente de la utilidad de los dispositivos de compresión mecánica en el paciente que está en paro cardíaco por COVID, si queremos determinar qué pacientes no son elegibles, queremos limitar el número de personas que están en la escena, entonces queremos
proteger ese cerebro, pero hay ciertas cosas que tenemos un ímpetu en hacer lo antes posible, que es aislar esa vía aérea, idealmente con un dispositivo avanzado como un tubo endotraqueal. Y si no es posible hacer eso, el problema es que la ventilación con bolsa mascarilla tiene que hacer un sello excelente, porque si le metes mucha presión y le metes mucho volumen, eso va a provocar más aerosolización, entonces es más peligroso. Entonces, los sistemas que están haciendo esto tienen que asegurarse que lo está haciendo un operador con mucha experiencia para que garantice un éxito en el primer intento. Comienzan la reanimación, no intentar intubarlo mientras se están dando las compresiones, porque la intubación, si es por laringoscopía directa, te pone muy cercano al paciente, entonces te está exhalando en la cara. De hecho, algunos sistemas que cuentan con videolaringoscopio, el videolaringoscopio permite poder hacer la intubación sin estar tan cerca al paciente y eso puede conferir algo, eso no estaba medido, algo de protección, pero sí aumenta quizás en el operador con experiencia la posibilidad de un éxito en el primer intento. Entonces, whatever it takes, lo que tome poder lograrlo. Pero entonces la implementación del dispositivo de compresión mecánica está recomendado en el algoritmo que la American Heart Association preparó para el manejo de estos pacientes. Eh, desde el punto de vista del personal que está haciendo esto, vamos a suponer, estás trabajando con tu sistema que ya tiene esa experiencia. Vamos a pensar que hay otro equipo, otro sistema, ¿verdad?, como el tuyo u otro, que ya lo está haciendo. ¿Cuáles serían los retos? ¿Cómo lo harías si ahora mismo le estás diciendo a tu gente, vamos a comenzar y vamos a poner esto, no en los primeros 20 minutos, lo vamos a hacer antes? ¿Qué, ¿Cómo cambiarían la secuencia de ustedes en términos de quiénes responden primero, etcétera? Excelente pregunta. Cambia un poco, especialmente eh, porque en el sistema en el cual laboro, usualmente hay primeros respondientes en la escena antes que lleguemos nosotros, usualmente. Y a veces son muchísimos, ¿verdad? A veces llegan 2 camiones de bomberos y en una reanimación no es nada fuera de lo usual que estén 10, 15 personas. Entonces, es cuestión nada más de saber que nada es más importante que las compresiones, ¿verdad? Entonces, llegan de primera instancia y reaniman con compresión manual. Ahora, quiero resaltar que en mi sistema no todas las ambulancias tienen dispositivos de RCP mecánico, ¿verdad? Cada dispositivo cuesta como $15,000. Entonces, en cada momento en mi sistema, donde tenemos 19 ambulancias trabajando en cualquier momento, tenemos 2 jefes de batallón que andan en camionetas. Ellos son los que tienen los dispositivos de RCP mecánico. Entonces, aunque lo quieras poner más y más temprano, se va a tardar. Quiere decir que vas a estar en la escena con el paciente 5, tal vez 8 minutos antes que llegue ese jefe con el dispositivo. Entonces, esos 5, 8 minutos, alguien debe de estar comprimiendo el pecho. Ya que llegue, ya se puede implementar de manera inmediata. Ahora, otro reto es que para estos pacientes estamos trabajando con un equipo de protección personal y eso va a entorpecer aún más el manipular o el manejar este dispositivo. Y no solamente eso, cualquier herramienta. Hace rato hablabas del videolaringoscopio. Es otra cosa que podemos decir, igual que el dispositivo RCP mecánico. Si no lo estás usando, no es el momento de empezar a decir, a ver, pásame el videolaringoscopio. Hay diferentes maneras, para empezar, hay diferentes videolaringoscopios, hay diferentes técnicas de hacer este tipo de cosas. Entonces, obviamente, poner un tubo endotraqueal en la tráquea para manejar la vía aérea, yo creo sería lo mejor en nuestro sistema, basado en lo que dice la ciencia, y paramédicos no me vayan a mandar hate mail, pero la ciencia dice que los paramédicos no somos muy buenos para intubar. Entonces, Hubo un lo que... estudio, un paper de Jeff Jarvis el año pasado con una data Exacto. horrible.
Entonces, lo que nosotros decimos en nuestro sistema es, decimos, usen un supraglótico. En nuestro caso, el IGEL. Si eso te falla, intenta intubar. Si eso te falla, regrésate al supraglótico. Entonces, hemos hecho algo de escalonamiento porque los supraglóticos usualmente son este dispositivo de rescate cuando te falla la intubación. Nosotros lo hemos hecho un poco al revés, ¿no? Primero supraglótico, después tubo y después supraglótico si falla el tubo. Porque con este IGEL, nuestro intento de asegurar la vía aérea en la primera vez es del 88%. Y ya cuando compensamos, porque usualmente el error es de usar una talla más grande o más chica, ya cuando compensamos por eso, es del 92%. Entonces, la gran mayoría de las veces podemos manejar una vía aérea con un supraglótico. Ahora, sí, Ahí traigo algo, y esto sí, esto definitivamente es otro tema de un podcast, porque aunque sí hay una serie de 3 episodios del podcast que habla sobre cómo manejar la vía aérea en el paro cardíaco y hablo mucho sobre el uso de los supraglóticos. Y sabemos que las dos vías, ya sea utilizar un tubo endotraqueal o un supraglótico, va a lograr el punto en común que es ventilar efectivamente a este paciente y que algunos de estos pacientes o sea, va a haber un crossover, va a haber un cruce de los pacientes que necesitaban intubación y acabaron con un supraglótico y viceversa, los que se usó un supraglótico acabó intubado. Aunque sabemos que el resultado final es que son efectivos para el objetivo de la ventilación, desde el punto de vista de aislar la vía aérea, los supraglóticos pueden tener escape si no hacen un sello a la perfección. Sí están exacto. ventilando el paciente, pero pudieran, si no se usa un tamaño ideal, sellar y prevenir la exhalación, que lo que queremos de hecho es ponerle una válvula con un filtro HEPA para que no salga nada hacia afuera, pero entonces tienes todo lo que está saliendo por los lados que pudiera exponer al paciente un poco, a los proveedores, mejor dicho, un poco más. Obviamente aquí es fácil pontificar con una taza de café, debemos hacer esto de esta manera, ¿verdad? Sí, Pero a sí, veces uno dice, bueno, o sea, it is what it is, lo que pude poner fue un supraglótico, ¿sabe? Excelente, no estoy diciendo que no se definitivamente. haga. Y nada más para resaltar ese punto, porque tal vez alguien está escuchando y decir, oye, pero dijo que poner un supraglótico, pero esos aerosoles, etcétera, hay que considerar que para este punto todos los reanimadores deben de tener equipo de protección personal, incluyendo por lo menos una mascarilla N95 o FFP3 o lo que nosotros utilizamos que es un PAPR, que básicamente es un sistema de purificación de Purificación. aire. Sí, tiene un ventilador, tiene una batería, etcétera. Entonces es un traje completo. Entonces, muy buen punto de esos aerosoles, porque es lo que nos preocupa, ¿verdad? Pero para este entonces, en una reanimación de COVID, tenemos que tener el EPP. Definitivamente la vía aérea, manejar la vía aérea es lo que va a producir más aerosoles. Las compresiones, cada vez que hay compresiones, hay una ventilación pasiva. Eso tiene el potencial de producir aerosoles. Alguien me preguntó, ¿y la desfibrilación? La desfibrilación no debe producir aerosoles a menos que cuando se dé la energía, los músculos se contraigan. Entonces, existe el potencial, pero va a ser muy breve, muy mínimo. Y se puede minimizar colocándole una mascarilla de no reinhalación que permita la oxigenación pasiva durante las compresiones, especialmente cuando la causa del paro es una condición de una etiología cardíaca. Porque Excelente aquí punto. hay una salvedad y es que el COVID se va a convertir en el nuevo normal. Entonces, los pacientes con etiología cardíaca van a seguir teniendo sus eventos súbitos y sencillamente es un paciente con un infarto, con un parón isquémico, unas arritmias súbitas, muerte súbita, con COVID. Pero el COVID es algo circunstancial, es algo, no fue causa y efecto del paro cardíaco. Entonces, por el momento tenemos que pensar
es difícil en este momento en que estamos grabando el podcast a principios de abril 2020 anticipar qué es lo que va a pasar, porque ciertamente esto hay un antes y un después al COVID. Claro. Eh, ¿Por dónde, eh, qué último consejo le quieres dar a los que están comenzando y a los que están haciendo eh, RCP mecánico y cómo te pueden contactar para más información? Claro, claro. Antes, si me dejas nada más, déjame tocar el punto de ventilación pasiva. Sí. Hay unos sistemas que cuando el paro cardíaco es primario, no están dando ni una sola ventilación en los primeros 10 minutos. Entonces lo que hacen es poner una mascarilla con oxígeno, altos flujos en la cara. Y es lo que decías. Lo único que quería resaltar es, muchas veces eso se puede hacer con puntas nasales, pero quisiéramos que en este caso de COVID no se hiciera con puntas nasales de altos flujos, que se hiciera mejor con una mascarilla que tú mencionaste. Este, mi, mi consejo en cuanto a la reanimación es, encuentra un método basado en la ciencia que es cómodo para tu sistema y compárate, ¿verdad? Y ves haciendo mejorías. Entonces, si quieres adoptar un dispositivo de RCP mecánico, lo que te puedo decir es, la ciencia dice que el pistón es tan bueno como la banda, ¿no? Pero que ni uno es superior, son igual de buenos, pero no es superior a una persona haciendo RCP mecánico. Tiene varias ventajas. Una vez más, como transportar al paciente que ya tiene pulso, ponerle un dispositivo en caso que vuelva a caer en paro durante el transporte, porque hay que proteger a nuestros paramédicos. Si tú eres un director de una ambulancia, una vez más, no me manden hate mail, pero si tú eres un director de un servicio de ambulancia y estás permitiendo que tus paramédicos se paren detrás de una ambulancia para hacer compresiones cuando la ambulancia va en trayecto al hospital, es una negligencia. Cualquier accidente va a resultar muy, muy mal. Número uno, las compresiones son pésimas porque no los vas a poder hacer bien cuando la ambulancia va en movimiento. Y número dos, si hay un choque, tu paramédico va a ser lesionado de una manera muy, muy adversa. Entonces, encuentren herramientas para mejorar el resultado del paciente, pero también para proteger a sus paramédicos. Entonces, hablando del COVID, nadie debe de estar haciendo reanimación sin el equipo de protección personal adecuado. Y eso incluye la talla adecuada y lo necesario. Por ejemplo, si alguien dice, voy a usar una N95, estas mascarillas requieren fit testing, ¿verdad? Y por eso la gente se debe rasurar. Yo no me rasuro porque yo no uso N95, uso el PAPR, ¿verdad? Ese traje que es completamente, entonces no hay necesidad. Pero esa sería mi recomendación. Busca la ciencia. El American Heart Association tiene guías muy, muy buenas. El European Resuscitation Council tiene guías muy, muy buenas. Yo estoy de acuerdo con, yo creo, el 80% de lo que ellos dicen. Hay cositas que hemos encontrado que funcionan mejor. Y hay que recordar que la medicina basada en evidencias toma en cuenta a la población. Entonces, tu realidad es diferente a mi realidad. Encuentra esas diferencias en la población y haz tus ajustes para el mejor resultado para nuestros pacientes, básicamente. Antes que nada, no te hagas daño ni al paciente ni a ti mismo como profesional de la salud. ¿Y cómo te pueden conseguir aquellos que estén interesados en más información? Gracias. Mi correo es adiel@adiel.education, educación. Entonces, adiel@adiel.educación, education.
Adiel, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con todos los que nos están escuchando en el podcast. Gracias por tu tiempo y por contribuir tu conocimiento con nosotros. Doctor Flores, muchas gracias por la invitación y felicidades por todo lo que haces en cuanto a la educación de habla hispana, estos podcasts, este tipo de clases y entrenamientos. Es de mucho valor para muchísima gente. Muchas gracias.